Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video lo que voy a tratar de hacer es un arranque directo, pero usando compuertas lógicas. En el anterior video ya había desarrollado lo que era en ese software KDesimu el arranque directo, ¿no? Bueno, para recordar, simplemente lo que hemos hecho acá es un motor trifásico, el circuito de fuerza, el circuito de control, y usando también lo que es la parte de protección para nuestra carga en relé térmico. Entonces simplemente habilitamos lo que son los interruptores termomagnéticos y activamos el botón, el pulsador Start, y ahí podemos observar que está se ha enclavado lo que es el contactor, haciendo que el motor gire, y lo que es mi indicador con un foco verde para indicar que está funcionando mi motor. Y seccionamos lo que es el relé térmico, lo forzamos que funcione, se activa lo que es mi otro punto de visualización con un foco rojo. Bueno, esta parte de acá es la parte de una manera de hacerlo, pero eléctricamente, ¿no? Esta es una lógica, lo que hablamos lógica cableada, ¿no? Si lo llegáramos a realizar físicamente. Pero esto también lo podemos convertir en lo que es ya en una parte electrónica, usando lo que son circuitos integrados, como son las partes de las compuertas lógicas. Entonces, ¿no? Bueno, para esta parte de acá vamos a eliminar lo que es las visualizaciones, ¿no? Porque lo que nos importa a nosotros son en realidad el arranque del motor. Entonces esta parte de acá del relé térmico vamos a dejarlo, pero sin que tenga visualización, ¿no? En esta parte inicial. Bueno, la editamos para que se reduzca un poco. Ahí está, y la completamos desde acá hasta aquí, y nuevamente verificamos que esté correctamente funcionando. Listo, enclavamos y ya está. Stop, y deja de funcionar. Bueno, este en realidad es el circuito que vamos a transformar en lo que es compuertas lógicas. Entonces, bueno, yo le he pasado acá a una pequeña hoja esa parte del circuito que le estoy indicando, que acá se puede ver. Acá está la parte del contacto cerrado del relé térmico. También un pulsador de parada, el pulsador stop, normalmente cerrado, pulsador normalmente abierto para el start, la bobina del contactor y el contacto auxiliar del contactor. Ahora, la idea es que nosotros traslademos esto primero usando una función que me dependa de estos contactos, tanto de mis contactos como impulsadores. Entonces, esto de aquí tenemos que transformarlo a una función. Pero ¿cómo sería? Simplemente tenemos que recordar esta parte de acá, ¿no? Cuando hablamos de compuertas lógicas, por ejemplo, cuando hablamos de la compuerta lógica AND, siempre tenemos en cuenta lo siguiente, ¿no? Que cuando por ejemplo tenemos dos contactos o dos, por ejemplo, interruptores en serie, si ambos se activan, recién yo tengo un valor final en mi salida, ¿no? Por ejemplo, si acá está cerrado y acá está abierto, no voy a tener un valor final en mi salida, ¿no? Va a estar por ejemplo, en un valor bajo. Pero si acá está cerrado y acá está cerrado, la señal que ingresa por aquí se va a trasladar, obviamente, ¿no? Va a funcionar como un simple conductor. Ahora, esto sería para la compuerta lógica AND. Entonces, cuando veamos elementos en serie, me corresponde la parte de la compuerta lógica AND. Y para la parte de la compuerta lógica OR, simplemente es dos interruptores en paralelo, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, esto me indica un condicional O. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si este de acá está cerrado, la señal puede venir por este camino y pasar hacia, por ejemplo, esta es mi salida, ¿no? Salida, entrada, por ejemplo. Entonces, la señal viene por acá y como observa este camino, viaja por acá y llega hasta el final. Entonces, por ejemplo, podemos llamarle A y B. Si ya está cerrado, E puede llegar hasta S. Ahora, si B está cerrado, E también puede viajar por acá y también llegar a S. Ahora, pero ¿qué pasaría si ambos no están habilitados?
no va a poder viajar por ninguno de ellos. Entonces, para que la señal de entrada pueda viajar hasta la salida, tiene que estar al menos activado A o B. Acá en cambio tiene que estar activado A y B. Por eso este es un I y este es un O. Eso básicamente es lo que tratamos de hacer acá. Ahora, y acá de la misma manera. Obviamente que en nuestra ecuación que vamos a realizar no vamos a considerar esta de aquí, ¿no? Que es mi interruptor termomagnético, ¿no? Vamos a guiarnos más desde acá, desde el relé térmico. Ahora, algo que tenemos también que tener en cuenta es lo siguiente, que cuando veamos contactos normalmente cerrados, vamos a negarlos. En realidad vamos a crear la ecuación característica usando álgebra booleana. Entonces vamos a usar álgebra booleana, que se ve mucho eso en lo que es curso de circuitos digitales. Entonces, y este va a ser mi salida, ¿no? Mi salida, y esto de acá, desde el relé térmico hasta de aquí, va a ser lo que va a corresponder a mi ecuación característica. Entonces, esto de acá simplemente es así. KM1, vamos a llamarle KM1 punto, va a ser igual ¿a qué? Primeramente vemos el relé térmico en serie. ¿Con quién? Con mi pulsador de stop. ¿Sí? Si están en serie significa que es una compuerta lógica AND, entonces es un producto. Entonces, relé térmico, pero como les indicaba, tienen que negarlo. Lo niegan, es un producto ¿con quién? Con el stop. Entonces el stop, que tenemos que colocarlo así, también lo negamos. Y vamos a ver nuevamente. Si observamos bien detalladamente, vemos que este de aquí, este grupo que ya hemos tomado, se encuentra en serie ¿con quién? Con este otro de acá. Pero este otro de acá, si también recordamos, es una compuerta lógica OR, ¿no? O equivale a una compuerta lógica OR, porque hay dos contactos en paralelo. Y como les indicaba, una compuerta lógica OR es simplemente una suma. Bueno, este es AB, bueno, para indicar nada más, y este es A más B. Entonces, este de acá equivaldría a una suma. Entonces, vamos a llamarle que este se llame, por ejemplo, un Z, ¿no? Z, entonces, Z va a ser igual a start más KM1. Pero este de aquí, este Z, está en serie ¿con quién? Con este nuevo valor, ¿no? Que yo he hallado, que en realidad son estos dos de aquí. Entonces simplemente esto de aquí estaría en serie con Z, y entonces tendríamos que multiplicar, porque está en serie ¿con quién? Con Z, ¿no? Pero Z es una suma, ¿no? Porque es un OR. Entonces Z sería un start más el KM1. ¿Ok? Y eso es lo que tendríamos, ¿no? El KM1 final va a ser el relé térmico, el contacto de relé térmico, pero como les indicaba, tenemos que negarlo por el pulsador stop, también negado por la suma de este OR, de esta parte de acá. Y simplemente esa parte de ahí sería mi ecuación característica, ¿no? Entonces todo esto de aquí sería la parte de mi circuito eléctrico ya transformado en un circuito electrónico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya lo tenemos de esta manera, podemos cambiarlo a compuertas lógicas, ¿no? De esta manera simplemente. Acá vemos dos contactos negados, entonces simplemente de esta manera. Vamos a también usar la compuerta lógica NOT. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener una entrada que es de relé térmico y va a salir negada, ¿no? Acá vamos a tener obviamente RT. Acá vamos a tener otro. ¿De quién? De mi stop, ¿no? También acá un stop, obviamente negado. Entonces ambas señales, que son estas dos de acá, se van a multiplicar. Entonces obviamente es como una compuerta lógica AND. ¿Ok?
Obviamente que también esto de acá va a tener un código respectivo. Y bueno, esto de aquí, todo este producto de acá, si nos damos cuenta, también se multiplica con otro producto, y ese otro factor es la suma, ¿no?, del OR que hemos ya indicado. Esto de aquí va a ir nuevamente a un multiplicador, ok, pero el otro factor, ¿quién es? Bueno, el otro factor es el resultado de una suma. Entonces acá vamos a tener lo que es un OR, ¿no?, un respectivo OR. ¿De quién? De mi start, que es una entrada simplemente, más quién, más KM1. Pero KM1 va a ser quién, mi salida final. ¿Sí? Porque en un instante estamos tomando para esta ecuación como un valor distinto, ¿no?, pero en realidad es el mismo punto. ¿Por qué? Porque ambos dependen. Si este está cerrado, si este está activado, perdón, cambia de estado. Si no está activado, se queda en su estado normalmente abierto. Entonces, este de aquí debemos de unirlo con mi salida respectiva, de esta manera, y ahí tendríamos, ok, este de acá es KM1, acá es KM1, ¿sí? Entonces, esta simple manera estamos convirtiendo lo que es de circuito eléctrico para el arranque directo de un motor, ya sea trifásico o monofásico, o sea, hacer el circuito de enclavamiento, primeramente haciendo su ecuación característica y luego pasando a lo que son compuertas lógicas, ¿no? Esta es ya una parte electrónica, ya estamos trabajando con dispositivos electrónicos, ¿no?, en este caso lo que son las compuertas lógicas. ¿Sí? Este sería básicamente el circuito que se tiene que diseñar, ¿no? Ahora, esto también podemos simularlo, ¿no? Hay varias herramientas para poder simular. Una de ellas puede ser esta de acá, que es el multisim. Entonces, si observamos de esta manera, si lo podemos copiarlo si ustedes desean, vamos a tener este circuito acá, las dos compuertas de negación del NOT, las compuertas AND y la compuerta OR. Y bueno, ¿no?, acá se ha colocado una resistencia con un LED, simplemente para poder indicar, ¿no? Ahora, para poder simular las entradas, se ha colocado lo que es un switch, un flip switch de 3 terminales. Entonces, vamos a tomar como referencia también que vamos a darle inicialmente a estos estados valores en bajo, ¿no? Vamos a darle una configuración pull down a todas estas entradas. Entonces van a estar en nivel bajo todas. Entonces, sí, simple. Esto de acá, este archivo también voy a colocárselo a ustedes para que lo puedan descargar si es que tienen el multisim. Esta es la versión 13 de multisim. O si no, pueden trasladarla, ¿no?, ya sea en Proteus o algún software. Entonces, si le doy simplemente correr, primeramente esto de aquí están recibiendo lo que es un estado bajo, como les indico, ¿no? Entonces acá está recibiendo un 0 lógico. 0 lógico. Acá, como es un negado, acá va a recibir un 1 lógico. Ahora, ¿por qué va a haber acá un 1? ¿No? Obviamente, ¿no?, porque este de acá, como les hemos indicado, el primerito me indica lo que es el relé térmico, y el relé térmico en mi circuito está como normalmente cerrado, entonces siempre me va a estar dando un 1. Mi stop también está normalmente cerrado, y es el que le sigue, el segundo, o sea, sería este de acá. Este es mi relé térmico, este es mi stop, y mi start, ¿quién es? Es mi tercer punto. Entonces, en realidad, estos de aquí son un 1 y un 1, y este de acá es un 0. ¿Por qué? Porque este de aquí, el start, está abierto, ¿ok? Entonces, si acá está todo en bajo, este es un 0 0, como le hemos dicho, acá llega un 1 1, entonces acá llega un 1, ok, un estado alto.
y acá está en bajo, ok. Entonces obviamente como esto de acá no está energizado, todo siempre comienza con un estado en bajo. Entonces este de aquí va a estar apagado, ¿no? Entonces acá tenemos un 0 que sale de este multiplicador. Entonces 0 viene para acá, este 0 más 0, tenemos acá un estado en bajo. Y como acá teníamos un 1 por un estado en bajo o 0, vamos a tener un 0. Entonces esto de acá va a iniciarse apagado, obviamente, ¿no? Pero ¿en qué momento va a cambiar? Va a cambiar cuando este de aquí sea un 1, porque si no hemos dado cuenta, esto de acá comenzó con un 1. Entonces un 1 con un 1 o con algo que sea diferente a 0 va a habilitar mi salida, ¿no? Entonces simplemente cuando se activa eso ahí, cuando mi start, que es este de aquí, si lo recuerdan, si en mi start, este de acá, le enviamos un pulso, ¿no? Ahorita está recibiendo un 0, pero si cambiamos el estado del switch, ahí podemos ver que enciende. Entonces como enciende, lo volvemos al estado inicial, ¿sí? Acá se está simulando con lo que es con switch, pero también puede simularse con pulsadores, ¿no? Que sería lo más óptimo, ¿no? Para que pueda parecerse a esto de aquí. Entonces ahí está enclavado, ok. Este es mi start, este es mi stop. Entonces mi stop es este de acá, el segundo negado. Entonces le damos stop y volvemos al estado inicial y vemos que se apaga. Igual, nuevamente enclavamos con el start, que es el tercero, y ahora vamos a hacer que mi relé térmico se abra. Entonces presionamos, retornamos y también apaga. Nuevamente enclavamos, apagamos con stop, enclavamos y apagamos con el relé térmico. Simplemente de esta manera ya tenemos lo que es un arranque directo usando compuertas lógicas, ¿no? Simplemente usando las compuertas lógicas AND, NOT y un OR, ¿sí? Ahora esto de acá también vamos a más adelante hacerle un circuito de condicionamiento para que pueda activar primeramente lo que es una lámpara y seguidamente también lo que es activar un relé térmico, la bobina de un contactor, para que ello también pueda hacer girar un motor trifásico, ¿no? Porque en realidad esta es la parte lógica, ¿no? La parte que tal vez haya sido un poquito más tediosa de elaborar. Lo otro, que es la parte de circuito de potencia, también tenemos que tener en consideración, ¿no? Colocarle por ejemplo un relé, el relé que active la bobina del contactor, de este contactor, ¿para qué? Para que esos contactos activen mi motor trifásico. Y de esa manera, en vez de hacer todo esto de aquí con circuito eléctrico, convertirlo ya a un circuito electrónico con compuertas lógicas. Bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Gracias por su atención y espero que les haya servido de utilidad esta información.